Hola, me da gusto volverte a saludar. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en toda tu vida integral? ¿Cómo andas económicamente? ¿Consideras que el uso del dinero y nuestra fe cristiana están relacionados entre sí? Porque déjame decirte que hay gente que piensa que el dinero, como es algo del mundo, así le dicen, no tiene que ver nada con la vida espiritual. Pero eso es un completo error. Es más, incluso estudiando cómo hacemos uso del dinero, nos daremos cuenta si en verdad somos cristianos o no somos cristianos. Y es que nuestra fe, claro, que se relaciona con el uso de los recursos económicos. Y no solo hablando individualmente, sino también como grupo, como sociedad y también como iglesia, como asociación o como grupo de estudio bíblico. Por ejemplo, basta con estudiar como iglesia, denominación o grupo, al ver los presupuestos y los reportes de dinero. Al hacerlo nos daremos cuenta qué tanto en verdad nos importa el crecimiento del reino de Dios o no. ¿Qué piensas? Coméntalo con tus compañeros de estudio. Como verás, este podcast es bien importante. Y recuerda que está basado en uno de los sermones normativos de Juan Wesley. Esto significa que estos principios wesleyanos tienen capacidad normativa, al menos para todas las iglesias de la familia wesleyana. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a estos últimos estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Digo últimos porque al terminar este podcast solo ya nos faltarán 3 más. Nos falta muy poco para concluir. Te invito a escuchar completo este estudio y a compartirlo si consideras que puede ser útil para otras personas. Este es el estudio o podcast número 48, basado en el sermón 50, el uso del dinero. El título de este estudio 48, es decir, el título de esta propuesta de relectura al sermón de Wesley es: Nuestra fe cristiana también se expresa en cómo hacemos uso del dinero. Las 3 reglas sobre el uso del dinero. Estos podcasts son de mi autoría. Si quieres conocerme mejor, escucha mi presentación que hice en el podcast número 33. Esos estudios tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero la condición es que siempre cites la fuente y me escribas a mi página de Facebook qué uso les darás. Te invito a bajarlos para que los compartas con aquellos que no tienen internet o computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios. Eso sí, sin comercializarlos. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por ello, procúralos escuchar por SoundCloud, en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista, y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Esos estudios te sirven para tu escuela dominical, para tus estudios bíblicos, para, por ejemplo, las reuniones de los varones, para las reuniones de las mujeres, para las reuniones de los jóvenes, para la clase de doctrina, para diferentes institutos, para diferentes congresos, seminarios y más. También son útiles para creyentes y no creyentes. Todos los pueden escuchar y todos son bienvenidos. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts. La razón de existir de estos audios consiste en que un mayor número de personas los escuchen. Incluso si tú tienes algún ministerio, por ejemplo, radial o a través de alguna plataforma de reproducción, puedes comunicarte conmigo para que tengas los permisos necesarios. Vamos a la sección de saludos e introducción. Si no quieres escucharla, tan solo adelanta este audio. Deseo saludar especialmente a aquellos que han sido tan amables de escribir compartiéndome sus comentarios y saludos. Gracias a todos y a todas. Les envío un gran saludo. Y ojalá
tú, quien me escucha en este momento, también te animes a escribirme, a darme tu opinión. Escríbeme a mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por cierto, viendo las estadísticas, cada vez nos escuchan más y más personas alrededor del mundo. Nos escuchan en todos los continentes del mundo, pero aún falta mucho por difundir. Ayúdame, por favor, a hacerlo. Cuando termines de escuchar este audio, compártelo. Entramos ahora a la introducción del estudio. Hoy vamos a analizar uno de los sermones más famosos del reverendo Juan Wesley, el número 50, el uso del dinero. Pero antes de hacerlo, para darte más elementos de análisis y reflexión, para que hagamos juntos y juntas una relectura al sermón, voy a compartirte parte de mi documento que titulé Teología que se libera para liberar, que hace algunos años presenté en el Instituto Oxford en Inglaterra. Si quieres leerlo completo, lo tengo publicado en mi blog. Búscalo allí también. Y también lo tengo grabado en audio en mis cuentas de SoundCloud y en YouTube. Puedes buscarlo. Recuerda, es parte del documento llamado Teología que se libera para liberar, de mi autoría. Junto a la descripción del fenómeno del desempleo, la pobreza y el hambre, Juan Wesley percibió la comodidad de los ricos y la indiferencia de la sociedad opulenta ante el clamor de los pobres. Así Wesley hizo una crítica desde la ética, porque para él la vida económica no podía separarse de la vida cristiana en general. El uso de los recursos materiales, especialmente de la propiedad y el dinero, fue una constante preocupación en su pensamiento y en sus propuestas. En el siglo XVIII, este siglo marcó el inicio de un nuevo orden económico y social conocido como el capitalismo industrial. El padre del capitalismo industrial, Adam Smith, afirmó que el objetivo es maximizar las ganancias y Adam Smith reconoció que el motivador es el egoísmo insaciable de cada ser humano. Como contemporáneo de Adam Smith, Juan Wesley de ninguna manera compartió sus puntos de vista referentes a la maximización de las riquezas o a las ganancias basadas en el egoísmo humano. Como nos recuerda el escritor latinoamericano Federico Meléndez, para Wesley el tema básico respecto a la riqueza no era cómo hacerse más rico. El tema básico para Wesley respecto a la riqueza es cómo ser más santo. Para Wesley, un metodista en realidad no puede lograr hacerse rico, ya que por derecho todos los recursos le pertenecen a Dios, no para que los acumulemos. El ser humano no es dueño de los recursos, sino su mayordomo. Por ello, no únicamente compartió sus famosas reglas de gana todo lo que puedas de manera honesta y lícita y ahorra todo lo que puedas. Es decir, no despilfarres en lujos y deleites, sino también enfatizó con vehemencia el da todo lo que puedas. Provee para ti y tu familia, a los de la familia de la fe y para todos los seres humanos. Un cristiano no debe acumular riquezas pese a todo su trabajo, pese a todo su esfuerzo y preparación que pueda tener y pese a todo el ahorro en el que pudiera haberse esmerado. El trabajo y ahorro no es para hacerse ricos, sino para cubrir las necesidades básicas de la propia persona, de su familia, de los creyentes y todo aquel que tuviera necesidad de los bienes más esenciales, es decir, para los pobres, para los empobrecidos. Por ello, para que los metodistas estuvieran conscientes de las necesidades de los que menos tenían, es interesante ver que Wesley siempre requirió que los metodistas visitaran a los enfermos y a los pobres personalmente. Bien afirma el teólogo Theodore Wesley Jennings. Para Wesley, el único clamor legítimo de los recursos de la tierra no se basa en la industria o el capital, la empresa o el trabajo, sino en las necesidades de nuestro prójimo.
Por ello, Meléndez afirma que entre el espíritu del capitalismo y la ética wesleyana hay un abismo, y que esta ética metodista representa una excepción a la ética protestante de su tiempo. Por eso es tan importante que analicemos la ética metodista, que rompió con la lógica protestante de su época y que rompe con la lógica del capitalismo, tan popular en muchos países del mundo. La idea de que los valores éticos y la vida económica no se relacionan ha facilitado el apuntalamiento de comportamientos corruptos que pasan por encima de la dignidad de los seres humanos. Por ejemplo, en nuestro continente latinoamericano conviven la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad al mismo tiempo. Sin embargo, toda la humanidad está incluida en una globalización acelerada, es decir, en los procesos de cambios científicos, tecnológicos, sociales, políticos y fundamentalmente económicos. Sin embargo, la realidad es que este avance de la ciencia y tecnología no se rigen bajo códigos de ética, sino que están al servicio del comercio y del capital, y no del bienestar del ser humano. Es decir, que estos desarrollos, por ejemplo, los médicos y de las tecnologías diversas, solo son accesibles generalmente para quienes tienen suficiente poder adquisitivo, es decir, para quienes tienen más dinero. Y eso lo vemos en muchas regiones de nuestro planeta. Las políticas económicas de los gobiernos y las entidades financieras internacionales, la verdad es que solo privilegian y protegen a los grandes inversionistas y a quienes tienen el poder económico de compra. Los pobres no cuentan para el mercado, pues no tienen el poder adquisitivo para participar del mismo. Los móviles que impulsan al mercado en el neoliberalismo siempre son utilitaristas. El neoliberalismo es discriminatorio, ya que puede acrecentar la riqueza, pero siempre lo hace empobreciendo a las masas y a expensas de la sobreexplotación de los recursos naturales y además contaminando aceleradamente nuestro planeta. Lo cierto es que el modelo económico de la mayoría de las naciones de nuestro mundo, incluyendo a las naciones capitalistas, debe ser cambiado. Si en verdad queremos que este mundo sea mejor, el sistema capitalista, como lo concebimos el día de hoy, el capitalismo salvaje, no es una opción real. Debe ser cambiado. Estamos al borde, literalmente, de un daño irreparable al planeta. Necesitamos replantear una ética económica basada en los principios del amor, basados en los principios de la justicia social, ya que es urgente promover una revolución ética que tome en serio los valores representados, por ejemplo, por el jubileo, como leemos en el Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras, ya que si algo comprueba que el sistema económico actual neoliberal, sistema operante en la mayoría de los países de nuestra América Latina, precisa una transformación drástica, es la agudización de los grandes problemas como la contaminación ambiental y la pobreza agravada por el desempleo. Si el siglo XVIII marcó el inicio del capitalismo en Inglaterra y en Europa, hoy nuestro siglo es el del capitalismo global y la cultura planetaria, con sus incidencias sobre la economía en todo el mundo. Las inmigraciones del campo a la ciudad en la Inglaterra del siglo XVIII continúan hoy, pero ya no hablando de ciudades, sino hablando desde continentes enteros y desde los países de la periferia que huyen de la pobreza y la miseria. Son millares las personas, incluso millones, que desde Latinoamérica, por ejemplo, han emigrado a los Estados Unidos y también que han emigrado a otras naciones europeas, como hoy lo estamos viendo o como ha sucedido también desde hace algún tiempo. Y son millones de dólares, por ejemplo, en forma de remesas que envían tales inmigrantes o migrantes a sus familias en sus países de origen. El fenómeno de la migración también necesariamente debe ser considerado en los nuevos paradigmas económicos que deberían ser creados desde nuestra realidad latinoamericana.
desde Estados Unidos, desde Europa y desde cualquier región del mundo. Ante ello es necesario contar, por ejemplo, con una reforma migratoria justa e integral por parte de los Estados Unidos de América, que tome en cuenta esta realidad y que no trate a los migrantes como delincuentes, sino como trabajadores con todos sus derechos y obligaciones. Las acciones y la teología del movimiento metodista del siglo XVIII constituyen un recordatorio para nosotros en este siglo XXI, que cuando los principios de la justicia, la misericordia y la verdad son ignorados por la sociedad y el Estado, por los cristianos, y especialmente por los cristianos que somos parte de la familia wesleyana, debemos recuperarlos. En el mundo estamos llamados a encarnar el cumplimiento de estos valores cristianos. Hoy día subsisten muchas formas de opresión y de esclavitud económica, esclavitud social y cultural, pero ahora a escala planetaria. El sistema del neoliberalismo, entre otros sistemas humanos, continúa haciendo estragos y ha obligado a millones de personas a vivir en la pobreza extrema. La fuerza y característica de una teología wesleyana contextual a partir de América Latina radicará en su vinculación con el proyecto histórico de los oprimidos, en el asumir las causas de la justicia, de la vida, de la libertad, de la dignidad que han de concretarse históricamente en la defensa de los derechos humanos de quienes se ven privados de ellos. Debemos dar voz a los sin voz, especialmente, por ejemplo, a las mujeres subyugadas y a los pueblos indígenas relegados en nuestra América Latina. Se trata de hacer una teología que a la vez es universal, pero que pasa por un contexto determinado y concreto de Latinoamérica, ya que una teología, cualquiera que ésta sea, que no pasa por lo concreto, cae irremisiblemente en la abstracción, o lo que es peor todavía, en la imposición de algo particular como universal, como la verdad le sucede con frecuencia a la teología en los Estados Unidos de América y en Europa. Y todo lo que está dañando estas teologías a las iglesias en esos países, como es evidentemente observable. ¿Qué daño han hecho estas teologías de los primeros mundos? Si desean seguir leyendo o escuchando, busquen mi documento Teología que se libera para liberar en mi blog y en las plataformas como SoundCloud y en YouTube. Este es el estudio o podcast 48 basado en el sermón 50, el uso del dinero. El título de este estudio 48, es decir, el título de esta propuesta de relectura al sermón de Wesley es: nuestra fe cristiana también se expresa en cómo hacemos uso del dinero. Las 3 reglas sobre el uso del dinero. Léase Lucas 16, 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Amén. Concepto para aprender y vivir. El uso del dinero demuestra si somos cristianos. Oremos. Señor nuestro buen Dios, en esta hora te quiero pedir que bendigas a aquella persona que está escuchando este audio. Señor Dios, te pido que lo bendigas a él o a ella y a su familia y a sus seres queridos. Y específicamente te pido que lo bendigas económicamente. Señor Dios, y también, al bendecirlo económicamente, permite que él o ella también bendiga económicamente a los demás. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave. Mayordomo. Mayordomo es un administrador de los recursos, no el dueño. Cada persona es un mayordomo de los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Algún día Dios pedirá cuentas de esos recursos que son, por ejemplo, el dinero, la salud, la vida espiritual, los conocimientos, los estudios, los talentos, las relaciones humanas, el trabajo, y también incluye cómo cuidamos y respetamos a la naturaleza.
Relectura de Lucas capítulo 16, versículo 9. ¿Por qué Jesucristo habrá tratado el tema del uso del dinero? ¿Tú crees que el uso del dinero se relaciona con nuestra fe cristiana? ¿Por qué? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, en esta parte me fundamenté en el sermón de Wesley, que es el número 50. Muchas veces los hijos de este mundo suelen ser más sagaces y más consistentes a sus propios principios que los hijos de la luz a los suyos. El Señor nos pone de ejemplo a los cristianos por su consistencia y sagacidad a los mayordomos, es decir, a los administradores no cristianos. Y es que el uso del dinero debiera ser de suma importancia para los cristianos y cristianas. Tristemente, ese es un tema que se trata muy poco entre los hijos e hijas de Dios. Muchos cristianos y cristianas a través de la historia han considerado que el dinero es tan vil que como cristianos no debiéramos tratar estos temas relacionados a la mayordomía cristiana. Es cierto que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Primera carta a Timoteo 6:10. Pero recuerda, no es el dinero en sí mismo. La culpa no recae en el dinero, sino en cómo se usa. Se puede usar para el mal, pero también se puede usar para el bien. El dinero es un instrumento para compactar transacciones, y si lo usamos de acuerdo a la sabiduría de Dios, puede hacerse toda clase de bien. Bien empleado representa comida para los hambrientos, agua para los sedientos y ropa para los que carecen de ella. Es la defensa del oprimido, un medio de salud para el enfermo y alivio para el doliente. Por lo tanto, todos los cristianos y cristianas debemos saber usar este valioso talento del dinero. Quizá las instrucciones necesarias puedan ser reducidas a 3 sencillas reglas. Número 1, Romano. La primera regla es: gana todo lo que puedas. Gana todo lo que puedas, pero no debemos hacerlo a expensas de la vida ni de la salud. Por ejemplo, no debemos optar por un trabajo en donde se nos prive la oportunidad de nuestros debidos tiempos de comida, y tampoco debemos escoger trabajos que sean tan extenuantes que debiliten nuestra salud. Tampoco trabajos que sean insalubres o extremadamente peligrosos. Recordemos que la vida es más valiosa que todo lo demás. Lucas 12:23. Tampoco debemos ganar todo lo que podamos dañando nuestra mente y nuestra alma, por lo que no debemos participar de un trabajo, por ejemplo, que implique robar, que implique defraudar o que implique hacer trampa, tales como aquellos trabajos que evaden pagar impuestos o que venden mercancías de contrabando. Tampoco es conveniente participar de algún trabajo que implique perder nuestra fe. Si es que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tampoco debemos ganar dinero perjudicando a otras personas en su salud, en sus bienes o en sus ganancias. No debemos incrementar los cobros o requiriendo intereses por encima de lo justo. Y por encima de la ley tampoco, por lo que no podemos ser cristianos y, por ejemplo, practicar la usura. Es decir, prestar y cobrar intereses desmedidamente. No puedes ser cristiano y ser un usurero. No podemos arruinar premeditadamente los negocios de los demás. Nadie puede obtener ganancia destruyendo las posesiones de su prójimo sin ser condenado al infierno. Tampoco debemos obtener ganancias lastimando la salud y el cuerpo de otras personas. Por lo tanto, no podemos vender o participar en alguna medida del comercio que dañe a las personas, como por ejemplo vendiendo licores o vendiendo bebidas alcohólicas, participando del negocio de las drogas o de los narcóticos o cualquier otra sustancia que dañe la salud de las personas, ya sean legales o sean ilegales. Quienes los fabrican, así como quienes los venden y distribuyen, en realidad participan de un negocio que vende veneno.
Por lo tanto, las ganancias que se obtienen por el negocio de estas sustancias, en realidad, no es resultado de la bendición de Dios, no, sino todo lo contrario. Es dinero generado por el maligno. Así que todas estas personas algún día serán juzgadas por Dios. Y si no cambian ahora para el bien, su fin será la condenación. Por ello, como cristianos y cristianas, no debemos participar de esto en ninguna medida. Tampoco podemos tener un trabajo en donde se provea de cualquier cosa que dañe el alma, el espíritu y la conciencia de otras personas. En trabajos que sean pecaminosos en sí o que provean maneras de dar entrada al pecado. Como cristiano y cristiana, debes tener claramente presente que el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Ezequiel 3:1-8b. El autor de este estudio añade esta nota: gana todo lo que puedas, pero sin sobreexplotar a la naturaleza, ni tratando con indignidad a los animales y a la naturaleza, ni tampoco contaminando el medio ambiente y utilizando los recursos de nuestro mundo como si te pertenecieran a ti. Recuerda que el mundo no es tuyo. El mundo es de Dios y las generaciones venideras merecen vivir en un mundo sano, limpio y no enfermo, ni dañado y sobreexplotado como el mundo actual. Está comprobado que el cambio climático tiene relación directa en que los humanos no hemos sido buenos mayordomos con la naturaleza. Fin de esta nota. Gana todo lo que puedas honradamente, siendo trabajador responsable, sin perder el tiempo. Sigue el consejo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hazlo lo mejor que puedas. No hagas nada a medias o de forma descuidada. Aprende más para mejorar día a día tu trabajo. Número 2, Romano. La segunda regla es: ahorra todo lo que puedas. No malgastes, no despilfarres. Ahorra todo lo que puedas. No malgastes, no despilfarres. No gastes en gratificar los deseos carnales, en comer en exceso, en glotonerías, en borracheras. No desperdicies en cosas superfluas como casas lujosas, propiedades ostentosas, ropas caras, adornos y muebles innecesarios y costosos. No gastes para obtener la alabanza del mundo y alimentar tu vanidad. No gastes en artículos de moda o de última tecnología, solo por el hecho de estar a la moda. Entre más cultives estos apetitos, más aumentarán en ti y después ya nada te parecerá suficiente hasta conseguirlos a cualquier costo. Incluso tampoco derroches el dinero en tus hijos o hijas y en tu propia familia. No fomentes en ellos el orgullo y la vanidad. No fomentes en tu familia la pereza. Quita de tus hijos y seres queridos aquello que puede ser su tentación, aquello que puede ser su perdición. Que todos aprendan a vivir con lo indispensable. No fomentes en ellos el apetito por el lujo. Número 3, Romano. La tercera regla es: da todo lo que puedas. Da todo lo que puedas. Nota, esta tercera regla es la que rompe con la lógica de la doctrina del capitalismo salvaje y que le da al metodismo una característica de gran importancia para nuestro mundo. Sin embargo, esta regla, la de dar todo lo que puedas, es la más desconocida o es la regla más mal interpretada y es la que menos es llevada a la práctica. Fin de la nota. No creas que el uso del dinero finaliza con ganar todo lo que puedas y ahorrar o no derrochar. Si haces las dos primeras reglas, la verdad, hacer ello no tendría ninguna virtud. Simplemente sería, como muchos conocedores aseguran,
el seguir la lógica del capitalismo salvaje y explotador que tanto está destruyendo a este mundo. ¿No me crees que sea cierto lo que digo? Hay gente que piensa que el capitalismo salvaje está bien, que está bien tratar de ganar mucho, tratar de atesorar mucho, de tener muchos bienes. Incluso hay muchos cristianos que así lo piensan. Incluso hay muchos cristianos que incluso hablan, miren cómo Dios bendice a ese cristiano, porque es un gran cristiano, porque es tan rico. Cuidado en decir semejantes tonterías. Hay gente que piensa que eso está bien, pero déjame decirte, si vives en una nación desarrollada, probablemente pienses en esa lógica. Quizá te parezca eso lo más normal, pero déjame decirte, si tú, quien me escucha, está viviendo en una nación en desarrollo, una nación pobre, te vas a dar cuenta que este sistema del capitalismo salvaje, como otros sistemas económicos, no son la solución integral para la humanidad. Porque recuerda que en el capitalismo salvaje le están quitando recursos a la naturaleza, están contaminando gran parte del planeta y están también quitando dinero a gente en otras partes del mundo para que unos países y unos cuantos sean muy ricos, mientras la mayoría del planeta son cada vez más pobres. En realidad, el capitalismo salvaje es algo demoníaco, si así lo ves. Así como también otros regímenes económicos también han sido demoníacos. Recuerda que nuestro fin no es ahorrar por el mero hecho de atesorar. Debes tener presente que cuando el dueño del cielo y la tierra te puso en el mundo, no te nombró su propietario, sino como un mayordomo. Tenlo presente, recuérdalo siempre. Dios es el propietario y tú no puedes robarle su propiedad. Es así que en un sentido estricto no hay algo así como una propiedad privada en donde solamente eso te pertenezca a ti. No, en realidad todas las propiedades son de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo, sino a Dios. Lo mismo sucede con las posesiones que ha puesto en tus manos. También sucede con tus conocimientos, sucede con tus talentos, sucede con tu trabajo, con tu tiempo, con tus fuerzas, sucede también con la naturaleza, con los animales y todo lo que existe. Si deseas ser un buen mayordomo de los bienes que Dios ha depositado en tus manos, primero, provee lo necesario para ti, para tu familia y las personas que están bajo tu cuidado. Sí, tú quien me escucha, tu primera obligación es ser una persona responsable. No es justo que esperes que siempre otras personas te mantengan. Claro, si eres ya mayor de edad, por supuesto estoy diciéndolo. Si eres menor de edad, disfruta de la bendición que otros más hacen por ti, pero es importante que lo valores. Pero si ya eres mayor de edad y estás en edad de trabajar, sé responsable. Provee de todo lo necesario para vivir moderadamente, sin lujos ni excesos. Posteriormente, haz el bien a los de la familia de la fe y a todas las personas. Gálatas 6:10. Especialmente haz el bien a los empobrecidos. Especialmente haz el bien a los necesitados. Recuerda, fíjate, esto es bien importante. Da a Dios, no el 10%. Tampoco des a Dios ni la tercera parte, ni la mitad, sino todo lo que es de Dios. Mateo 22:21. Dale a Dios todo, porque todo es de Dios. Si tienes alguna duda sobre cómo debes gastar, pregúntate, al gastar el dinero, ¿lo estás haciendo como un mayordomo de Dios? ¿O lo estás haciendo como si el dinero fuera de tu propiedad? Al gastar el dinero, ¿lo estás haciendo en obediencia a la palabra de Dios? Además, ese gasto que haces, ¿lo podrías hacer como un sacrificio a Dios por medio de Jesucristo? Y con ese gasto que estás haciendo, ¿tienes razones para considerar que por esa buena obra obtendrás recompensa cuando sea la resurrección de los justos? Si puedes responder de forma adecuada a la voluntad de Dios, muy probablemente puedes hacer ese gasto. Recuerda
que cuando haces uso del dinero, lo haces como mayordomo de Dios y no como el dueño de ese dinero. Y recuerda que tú algún día vas a dar un informe de tu mayordomía. Que puedas dar un buen informe de tu mayordomía cuando ya no puedas ser más mayordomo, como dice Lucas 16:2. Que cualquier cosa que hagas, incluyendo el gastar el dinero, ya sea el ganar el dinero, el no despilfarrar el dinero y el dar dinero, sea una ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Efesios 5:2. Cumplamos las enseñanzas de Dios en esto y en todas las cosas. Usemos lo que Dios nos ha confiado en hacer el bien, incluyendo en cómo usas el dinero. Oremos para que adoremos al Señor también en cómo utilizamos apropiadamente el dinero que ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos. Que el Señor te bendiga económicamente, pero debe ser buen mayordomo con ese dinero. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profundizando, responde: ¿cuáles son las 3 reglas sobre el uso del dinero? Y da un breve resumen en qué consiste cada regla. ¿Cuáles son? Y proporciona un breve resumen en qué consiste cada regla. 2. Si el dinero lo utilizamos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿para qué puede servir? 3. ¿Qué diferencia hay entre un mayordomo y un propietario? ¿Los seres humanos somos mayordomos o somos propietarios? ¿Qué implica esto? 4. Te voy a plantear algunas situaciones y hacer algunas preguntas. ¿Cuál es tu respuesta después de lo que acabamos de estudiar? A. Hoy día, un camino que muchos optan para obtener recursos es sembrar, producir, distribuir y vender drogas. Tú sabes el daño que las drogas le hacen a la gente. En base a nuestro estudio, ¿es adecuado como cristianos participar de la producción, distribución o del consumo de drogas? Por favor, responde. Espero que haya respondido que no. Y si en la vida real lo estás haciendo, te invito a dejarlo de hacer. B. Suponiendo que trabajas en alguna granja. Suponiendo que trabajas en algún matadero de animales. Y se trata de forma indigna a los animales. En donde se les causa dolor, en donde se les golpea, en donde hay gente que les hace daño y los trata sin respeto, en donde hay lugares en donde tristemente hasta les quitan su piel, sufriendo los animales. Si te das cuenta de esto, que hay personas que están maltratando a un animal, como por ejemplo que están maltratando a un perro, que están maltratando a un gato, a alguna gallina, a algún pollo, a algún animal del campo, ¿cuál debería ser tu comportamiento como cristiano? ¿Crees que es correcto que seas indiferente al dolor de los animales? Recuerda que Dios no solo te ama a ti. Recuerda algo importante, que Dios no solo ama a los humanos.
Él ama a toda su creación y Dios no quiere que tratemos mal a todas sus criaturas. Así que es tu deber darle un trato justo y ético a todas las criaturas, ya sean gallinas, pollos, cerdos, reses y a todo ser vivo. Estamos llamados a tratar con justicia y dignidad a todos, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos. C. Has ahorrado para comprarte el aparato de más alta tecnología. En realidad no lo necesitas, pero quieres poseer el aparato más moderno y que tenga la más alta tecnología para sentirte bien contigo mismo, para presumirlo con los demás. Pero sabes que hay gente que necesita recursos para sobrevivir y te consta que lucha para salir adelante. Y son gente trabajadora y honrada. ¿Qué harás con el dinero? ¿Te comprarás el aparato de más alta tecnología? ¿O ayudarás a las personas necesitadas? Recuerda que el dinero no es tuyo, no importa cuántas horas hayas dedicado a ganarlo o a ahorrarlo, no es tuyo. Eres mayordomo de Dios, no eres el dueño de ese dinero. D. Como iglesia, han ahorrado para comprarse unas nuevas alfombras o nuevo equipo de sonido o las nuevas bancas de la iglesia o el nuevo púlpito. Pero lo que tienen aún todavía sirve y está en buen estado. Pero la gente más pudiente de la iglesia quieren que ya estrenen estos nuevos objetos. Pero saben que hay familias relacionadas a la iglesia que con la crisis económica han perdido su hogar. ¿Qué harán? ¿Seguir con su plan de comprar los nuevos objetos, las nuevas alfombras, el nuevo equipo de sonido, las nuevas bancas, el nuevo púlpito? ¿O van a ayudar a las familias necesitadas? Esto es para que veas que el dinero y la fe cristiana, claro que se relacionan entre sí. Y en cómo gastamos el dinero, se puede saber si en verdad eres cristiano o no eres cristiano. Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, analiza en cómo ganas y obtienes el dinero y en cómo lo utilizas. Juzgar. A la luz de las sagradas escrituras de este estudio, de tu conciencia y sobre todo con la ayuda de Dios, contesta: ¿estás utilizando el dinero que Dios te ha puesto en las manos de acuerdo a su voluntad? ¿Utilizas el dinero como un mayordomo o como un propietario? Actuar. Ante Dios te comprometes a ganar todo lo que puedas, a ahorrar todo lo que puedas y a dar todo lo que puedas. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe reconozca que nuestra fe cristiana debe mostrarse también en cómo ganamos el dinero y cómo hacemos uso de él? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a releer o a escuchar este estudio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Gana todo lo que puedas honradamente. Ahorra todo lo que puedas. No malgastes. Da todo lo que puedas. Este es el estudio o podcast 48 basado en el sermón 50, el uso del dinero. El título de este estudio 48, es decir, el título de esta propuesta de relectura al sermón de Wesley es: nuestra fe cristiana también se expresa en cómo hacemos uso del dinero. Las 3 reglas sobre el uso del dinero. ¿Te está pareciendo útil este estudio?
Entonces compártelo en tus redes sociales, a través del correo electrónico y otros medios. Incluye el aviso de la existencia de estos materiales gratuitos para ti en los avisos de tu iglesia. Pasa la voz a tu iglesia, grupo, con tus amigos, con tus familiares, conocidos, colegas y más, por favor. También te invito a escuchar las colecciones anteriores de podcast y esta última por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y por YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. Allí están todos los podcasts. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy bastante interesado en que me escribas, por favor. También busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás también los vínculos para estar actualizado. Además, también tengo Twitter, el cual es @Jorge8A Methodist. Por favor, comparte estos estudios, pasa la voz, que tengas un día de mucha bendición. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio. Y por favor, escríbeme para que me des tus comentarios o para saludarme, y ello me motiva. Y recuerda que nuestras 3 reglas para el uso del dinero es: gana todo lo que puedas, honradamente. Ahorra todo lo que puedas, no despilfarres. Pero sobre todo, recuerda, da todo lo que puedas. Recuerda que nuestra vida cristiana y en cómo hacemos uso del dinero están profundamente relacionadas. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor. Y recuerda, después de este estudio, solo nos faltan 3 más para concluir los sermones normativos de Juan Wesley. Se acerca el tiempo de celebrar.